gusto en saludarles. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los máximos y mínimos locales, puntos críticos, determinación de extremos absolutos y de funciones, concavidad y convexidad y los puntos de inflexión de una función. Quien les habla es el licenciado José Madueño y adelante. Hablaremos primero de lo que son los máximos y los mínimos. Un máximo es el valor más grande que tiene la función local o globalmente. Y por otro lado, un mínimo es el valor más pequeño que tiene la función local o globalmente. Como podemos ver en la gráfica de la lámina, en el punto 1,4 obtenemos un máximo y en el punto 3,0 tenemos un mínimo de esta función. Cabe destacar que es una función continua en todo su dominio y ese pico máximo y mínimo son lo que nosotros llamamos máximos locales y mínimos locales. El punto máximo es el punto mayor que toma la función, el punto más alto, mientras que el mínimo es el punto más bajo. Podemos ver en la siguiente lámina más sobre esto. Existen ciertas condiciones que se deben de cumplir para poder hablar de máximos y mínimos. Comenzando por los máximos, debemos de tomar en cuenta que existe un máximo en un punto A si la primera derivada de esa función en el punto A es igual a 0 y si la segunda derivada de esa función A, evaluada en A, es menor que 0. Si se cumple esta condición, que la primera derivada de la función en el punto A es igual a 0 y la segunda derivada de la función en el punto A es menor que 0, estamos en presencia de un máximo. Mientras que si ocurre lo contrario, donde la primera derivada en el punto A es igual a 0, pero la segunda derivada en el punto A es mayor que 0, estamos en la presencia entonces de un mínimo. Véase en este caso, en cambio, que la segunda derivada de la función evaluada en el punto A debe ser estrictamente positiva, mientras que para el máximo tiene que ser estrictamente negativa para que sea menor que 0. Y obviamente tiene que ser en la primera derivada igual a 0 y en la segunda derivada tiene que ser un valor no nulo, es decir, que no sea 0 para que haya un máximo o un mínimo. Ahora hablaremos de lo que son los puntos críticos de una función. En nuestra lámina establece que todo valor c en el eje x para el cual se cumple que la primera derivada de ese valor c es igual a 0, o bien donde la primera derivada de c, evaluada en c, no exista, se denomina punto crítico de la función. Ahora, esto tiene una relación con los máximos y mínimos. Los puntos críticos son aquellos puntos donde se pueden presentar un máximo o un mínimo relativo. Si una recta horizontal es tangente a la curva de una función en un punto, entonces la primera derivada en ese punto es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos acá, como podemos ver en nuestra función, tenemos acá en este punto un máximo, mientras que en este punto tenemos un mínimo. Si por este punto del mínimo trazamos una tangente, a ese punto que toca a nuestra curva, que lo llamamos en este caso, se vendría siendo un punto crítico de la función. Ahora, existe un valor c en el eje x tal que, primero, la imagen exista para f de c. Si evaluamos el punto c en nuestra función, esa imagen va a existir. En este caso, si evaluamos c, tenemos acá nuestra imagen en y. Ahora, la derivada en el punto c es siempre 0. En este caso, si nosotros evaluamos en c y le aplicamos la derivada, el valor de esa derivada va a ser 0, lo cual corresponde a una recta horizontal. En este caso podemos ver esa recta horizontal ya trazada. A este punto, que va a estar en este punto mínimo o también puede estar en el punto máximo, se le ya denota puntos críticos de la función.
Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de los puntos críticos. Acá nos dice, determina los puntos críticos de la función. Tenemos la función acá, f de x igual a x cuarta medio menos 13x cubo tercio más 17x cuadrado medio más 12x menos 3. El primer paso es derivar esta función. Si nosotros derivamos esta función, aplicando la derivada en cada sumando, vamos a obtener entonces que nos va a quedar 2x a la 3 menos 13x a la 2 más 17x más 12. Derivando cada uno de estos. Recordemos que para aplicar acá la derivada, al exponente lo bajamos a multiplicar y se le resta 1. El segundo paso es igualar la primera derivada a 0. Igualamos nuestra primera derivada a 0 y factorizamos la expresión. Cuando nosotros factorizamos la expresión acá, nos va a quedar x menos 4 y 2x cuadrado menos 5x menos 3 al hacer la factorización acá. Esos factores nosotros los vamos a igualar a 0. Luego este polinomio de grado 2 que nos queda también lo podemos factorizar. Buscando, en este caso tendríamos acá x menos 3 por 2x más 1 por x menos 4 igual 0. Ya tenemos toda la función o toda la primera derivada totalmente factorizada. Igualamos cada factor a 0 para determinar los que son los puntos críticos. Despejando, acá el x que está negativo pasa a positivo, entonces tenemos x igual 3. El 1 que está positivo pasa a negativo y el 2 que está multiplicando pasa a negativo, quedándonos x igual a menos 1 medio. Y el 4 que está negativo pasa a positivo, quedándonos x igual 4. Entonces podemos concluir que nuestra función tiene estos tres puntos críticos. Y x igual 3, x igual 4, x igual a menos 1 medio. Ahora veremos lo que son los extremos absolutos de una función. Los máximos y los mínimos de una función son los valores extremos de la función. También reciben el nombre de máximos absolutos o mínimos absolutos. Fíjense en la imagen, tenemos acá una función que tiene ciertos máximos y mínimos. ¿Cuáles son los máximos absolutos? El máximo absoluto es el punto más alto que obtiene nuestra función, mientras que el mínimo absoluto es el punto más bajo que obtiene nuestra función. A eso le llamamos entonces extremos absolutos. Si C es un punto crítico y pertenece al dominio de f de x, entonces podemos hablar de máximos y mínimos absolutos. Si f de c es el mínimo absoluto de f, se cumple que f de c tiene que ser menor o igual a f de x, que es el punto más bajo de la función, donde la primera derivada de f de c es igual a 0. Por otro lado, para que exista un máximo absoluto de f, se debe de cumplir que f de c debe de ser mayor o igual a f de x, para obtener el punto más alto de la función, donde la primera derivada de f de c es igual a 0. Acá en nuestra lámina tenemos las dos condiciones de las cuales estoy hablando. Entonces, estamos en presencia de un mínimo absoluto si f de x es menor o igual que si f de c es menor o igual que f de x. Y estamos en presencia de un mínimo absoluto, un máximo absoluto si f de c es mayor o igual que f de x. Ahora hablaremos de la concavidad y convexidad de una función. Diremos que una función es cóncava o presenta una concavidad hacia abajo cuando, dado dos puntos cualquiera, el segmento que las une queda por debajo de la curva. Podemos hablar acá de cóncava cuando la parábola o la curva abre hacia abajo. Estamos en presencia de cóncava. Si tomamos dos puntos de ellas y trazamos una recta o un segmento, este va a quedar por debajo de la curva. Es una forma de saber cuándo es cóncava de forma gráfica. Ahora diremos lo contrario para que sea convexa. Cuando es convexa,
estamos en presencia de una concavidad hacia arriba. Si damos 2 puntos de la curva, el segmento que las une queda por encima de la curva. Si tenemos acá, fíjense que nuestra curva abre hacia arriba. Cuando la curva abre hacia arriba, estamos hablando de convexa. Si tomamos 2 puntos de esa curva y los unimos mediante un segmento, ese segmento va a quedar por encima de esa curva. Cabe destacar que para la próxima lámina vamos a hablar de lo que son los puntos de inflexión. Pero para hacerlo rápidamente acá, para dar una idea, un punto de inflexión es cuando tenemos una concavidad hacia abajo y inmediatamente de ese punto inicia una convexidad, o viceversa, tenemos una convexidad y a partir de allí de un punto comienza la concavidad. Ahora, ¿qué debemos de seguir para nosotros hallar la concavidad o convexidad de una función? Primero, debemos de hallar las raíces de la segunda derivada. Es decir, igualamos la segunda derivada a 0 y determinamos los puntos que anulan la segunda derivada. Luego de hacer eso, vamos a determinar los intervalos con las raíces de las derivadas, los puntos que no pertenecen al dominio de la función. Luego vamos a calcular el valor de la segunda derivada en un punto de cada intervalo. Tomamos un punto de los intervalos que ya hemos construido a partir de la segunda derivada y de esa manera podemos evaluar en ella y saber el signo de la segunda derivada. Si el signo de la segunda derivada de la función es positiva, estamos hablando de que ahí hay una convexidad. Ahora, si el signo de la derivada de la función es negativa, estamos hablando de una convexidad. Entonces, ¿para qué evaluamos o tomamos un punto, que lo podemos llamar punto de control, en cada uno de estos intervalos? Para saber específicamente no el valor, sino el signo. Dependiendo del signo, sabremos si es cóncava o convexa. Si el signo es positivo, estamos hablando de que es convexa en ese punto. Y si el punto es negativo, estamos hablando de que es cóncava en ese punto que tenemos allí. Veremos un ejemplo. Tenemos acá, calcular los intervalos de convexidad y concavidad de la siguiente función. Tenemos f de x igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos 2x. Como es una función polinómica de grado 3, sabemos que su dominio son todos los números reales, no tiene una restricción. Y también es una función continua. Después de determinar el dominio de la función, la derivamos. Si derivamos acá, la primera derivada de nuestra función, bajamos el 3 y le restamos 1. Nos va a quedar 3x a la 2. Bajamos el 2 y le restamos 1. 2 por 3 son 6. Nos va a quedar menos 6x. Menos 6x. Y acá bajamos el 1. 1 por 2. 2. Y x elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera derivada? F de x igual a 3x cuadrado menos 6x menos 2. Luego hallaremos la segunda derivada. Tomamos la primera derivada, derivamos, bajamos el 2, 2 por 3, 6. Lo tenemos acá. Y le restamos 1. Acá bajamos el 1, 1 por 6, 6. Y x a la 0 es 1. Y la derivada de una constante, en este caso menos 2, es igual a 0. Por lo tanto, nuestra segunda derivada queda expresada de esta forma. 6x menos 6. Bien, ahora tomamos nuestra segunda derivada y la igualamos a 0. 6x menos 6 igual 0. El 6 que está negativo pasa a positivo y el 6 que está multiplicando pasa a dividir. 6 entre 6 nos da 1. Si representamos esto en la recta real, vamos a obtener acá el 1. De este lado tenemos números menores que 1, como el 0, menos 1, etc. Y del lado derecho tenemos números mayores que 1. Ahora, si tomamos un valor acá, de este lado del lado izquierdo y un valor del lado derecho, podremos evaluar para saber si existe si la función es cóncava o convexa en ese punto. Tomamos del lado izquierdo el punto 0. Bueno, tenemos acá entonces, evaluando en la segunda derivada, nos va a quedar 6 por 0 menos 6, que eso nos va a dar menos 6. Por lo tanto, acá el signo es negativo. Estamos en presencia de que la función es convexa en este punto. Recuerden las condiciones que ya les había mencionado anteriormente. Si es negativo,
quiere decir que la función es convexa. ¿Dónde es convexa? En el intervalo 1 más infinito. Ahora, tomando un punto del lado derecho, podemos tomar el número 2. Evaluando nos va a quedar, evaluando en la segunda derivada, nos va a quedar 6 por 2, que nos da 12. 12 menos 6, 6 positivo. Entonces, en el intervalo de menos infinito 1, la función es cóncava. Entonces, de esta forma, nosotros podemos determinar la convexidad o concavidad de una función. Si el signo que nos da en ese intervalo que vamos a trabajar es positivo o negativo. Bien, ahora vamos a trabajar lo que son los puntos de inflexión de una función que, como les había dicho, tiene que ver también con lo que es cóncava o convexa o viceversa. El punto de inflexión de una función en matemática es aquel punto en el que la gráfica que representa el cambio de concavidad, es decir, cuando pasa de ser cóncava a convexa, en ese preciso punto en específico donde hace ese cambio, se le llama punto de inflexión, o también cuando ocurre viceversa, es decir, cuando es convexa y pasa a cóncava. En ese punto específico de inflexión, nosotros a ese punto específico de cambio lo llamamos punto de inflexión. Tenemos acá un ejemplo rapidito, nos dice hallar los puntos de inflexión de f de x igual a x a la 3 menos 3x más 2. Primero hallamos la primera derivada para poder llegar a la segunda derivada. La idea es hallar la segunda derivada. Si derivamos nuestra función, acá el 3 baja, multiplica, le restamos 1, nos queda 3x a la 2. El 1 que está acá baja a multiplicar con el 3 y le restamos 1, nos queda x a la 0. X a la 0, eso sería 1 por propiedades de la potencia. Y nos quedaría entonces 3 y la derivada de una constante que sería 0. Entonces nuestra primera derivada sería 3x cuadrado menos 3. Ahora volvemos a derivar para obtener la segunda derivada. Bajamos el 2 a multiplicar con el 3. Eso nos va a dar 6. Y le restamos 1, nos queda x. La derivada de una constante, 0. Por lo tanto, la segunda derivada sería 6x. Si calculamos las raíces, en este caso, nuestra raíz va a ser igual a 0. El 6 que está multiplicando pasa a dividir con el 0 y 0 entre 6 da 0. Por lo tanto, la raíz que anula la segunda derivada es 0. Ahora, podemos realizar la tercera derivada y calcular el valor que toma en ella los ceros de la derivada. Evaluamos en nuestras derivadas. Si derivamos esto, el 1 pasa con el 6, nos queda 6 y x a la 0 nos va a dar 1. Por lo tanto, nuestra tercera derivada para evaluarla en 0 es igual a 6. En este caso tenemos un punto de inflexión. Si tomamos ese 0 y evaluamos en nuestra función x igual 0, podemos evaluar en nuestra función original, nos va a quedar 0x a la 3 menos 3 por 0 más 2. Al efectuar esto nos va a dar 0 acá, 0 a la 3, 0, menos 3 por 0, 0, entonces va a ser igual a 2. Por lo tanto, nuestra función tiene un punto de inflexión en el punto 0, 2. Es decir, que en ese punto específico la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Para saber específicamente si es de una a la otra o de la otra a la una, solo deberemos de calcular primero entonces la convexidad o concavidad de esa función. Acá en nuestra lámina tenemos la gráfica de la función que estábamos trabajando, f de x igual a x cubo menos 3x más 2. Tenemos nuestra función, acá tenemos un intervalo menos 2, 0. En el intervalo menos 2, 0, nuestra función es convexa, mientras que en el intervalo 0, 2, nuestra función es cóncava. En este punto, recordemos, en el punto 0, 2, que ya habíamos calculado en la lámina anterior, que lo podemos ver por acá, 0, 2, estamos teniendo acá entonces nuestro punto de inflexión. Nuestro punto de inflexión 0,2. A ese paso
en este caso de nuestra gráfica, de convexa a cóncava, en este punto en específico 0,2, existe entonces ese cambio y lo llamamos punto de inflexión.